Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders.
my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Muy buenos días, queridos hermanos. Celebramos este nuevo día, primer domingo de septiembre, un día especial porque hoy también vamos a compartir el pan y el vino, pero vamos a empezar toda esta jornada, como siempre, compartiendo un hermoso tiempo de adoración y alabanza. Así que les damos la bienvenida a todos los que ya están conectados y a los que se conectarán en el desarrollo de nuestra actividad. Gracias por estar con nosotros, que tengan un bendecido día y compartamos juntos el tiempo de adoración a nuestro Dios.
viniste a habitar y a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar y mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, y a tu reino me has traído, y esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió
La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Envuélveme, llena este lugar. Hazme aquí que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy
milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está. Levante su voz y diga milagros. Milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
promesas. Yo creo, yo creo, creo. Qué hermoso es poder compartir juntos el tiempo en que adoramos, bendecimos a nuestro Dios, le agradecemos por todo lo que le ha hecho, nos ha regalado un hermoso día y cómo no agradecer a Dios todo eso. Y ahora, además, al poder compartir el pan y el vino y volver a recordarnos de tantas cosas hermosas que hemos recibido de parte de Dios. Y en especial, estos días he tenido una sensación particular en mi corazón, pensando en esto, en este momento en el que vamos a compartir la copa y vamos a compartir el pan. Pensaba en algo que les he dicho un par de veces, tal vez más que eso, respecto a la comunión que ahora tenemos, que es algo invisible literalmente. No podemos estar juntos, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, pero muchas veces me ha pasado, y me pasó esta semana en varias ocasiones, que al conversar con personas vía Zoom, o vía WhatsApp o telefónicamente, siento que estamos más conectados que nunca, con una conexión, un vínculo, una comunión del Espíritu, que es de lo que la Biblia habla. Y eso es emocionante y es hermoso porque no nos limita la distancia. Hay mucha gente que ahora mismo tal vez tú nos estás viendo lejos, no estás en Valparaíso, tal vez en Santiago, tal vez en otra región, tal vez en otro país, pero estamos conectados, estamos vinculados en ese vínculo perfecto del amor y eso es emocionante y quiero recalcar eso esta mañana para que al compartir el pan y al compartir el vino sientas que Dios nos ha dado una preciosa oportunidad de poder estar conectados en el Espíritu. Es verdad que hace mucho tiempo, meses ya, que no podemos abrazarnos, no podemos tener la clase de comunión que antes teníamos, pero ahora la pandemia, el distanciamiento, nos ha permitido valorarnos de verdad, sentir cuál es el verdadero aprecio que tenemos los unos por los otros y sentir que podemos estar ligados, cercas, unidos, y eso es única y exclusivamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Él se dio por nosotros, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Entonces, creo que es importante que atendamos a las señales que el Señor nos está dando respecto a estos asuntos tan importantes. Esta mañana, ahí en tu casa, tú estás igual que yo, tienes tu copa, tu pan, vas a compartirlo con tu familia, lo vamos a compartir con la nuestra, pero todos estamos en la misma posición, estamos unidos por el Espíritu. Por favor, esta mañana, si hay algo que agradecer a Dios, espero que esto sea lo que le agradezcamos a Dios, que Él nos haya unido, tal como el apóstol Pablo lo dice, me encanta eso y siempre lo cito. Él dice que Él derribó la pared intermedia de separación y luego Pablo recalca que ya no hay judío, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, etc. Cristo, dice Pablo, es el todo y en todos. Qué hermoso es esto, hermano, que Él ha roto las distancias, Él ha roto todo para hacernos uno solo. Y demos gracias a Dios esta mañana por eso. Vamos a bendecirle y en ese espíritu vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar antes de compartir el pan y el vino y vamos a agradecer a Dios. ¿Les parece? Únanse conmigo, por favor, para que hagamos esto tan especial. Gracias, poderoso Padre. Gracias te damos esta mañana porque nos permites compartir el pan, nos permites compartir la copa. Y sé, Señor, que en el hogar, en la familia, en la casa, en el living, donde quiera que tus hijos esta mañana de igual modo están preparados con la copa, con el pan, para compartir junto a sus familias. Nos sentimos unidos, más que antes, Señor, ligados con lazos invisibles de amor. Y te agradecemos por eso. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque en la cruz derramaste tu sangre preciosa para perdonarnos y para salvarnos. Pero también derribaste todas las barreras, las paredes que nos separaban para hacer de muchos un solo pueblo, un solo cuerpo. Hoy somos la iglesia, hoy somos tu cuerpo, hoy somos tu casa. Gracias, bendito Padre,
por la sangre derramada, gracias por tu cuerpo sacrificado, por esas llagas que todavía siguen curando nuestras dolencias, nuestras heridas. Te bendecimos y esta mañana con gratitud, con gozo y con expectativa compartimos el pan y compartimos la copa. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La Biblia dice que el Señor Jesús, habiendo dado gracias, repartió el pan para que los discípulos pudieran compartirlo. Y lo mismo hizo con la copa. Hemos dado gracias, mis hermanos. Por favor, coma su pan junto a su familia y demos gracias a Dios por este vínculo invisible que nos ha unido por la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo y esta oportunidad. Gracias porque este cuerpo fue dispensado para favorecernos, para restaurarnos, para perdonarnos. Por favor, mis queridos hermanos, beban su copa. Del mismo modo, amado Padre, te agradecemos por esa preciosa sangre derramada a nuestro favor. Gracias por todo lo que la cruz significa para nosotros. Gracias por todo lo que a través de ella hemos obtenido. Gracias por todo lo que a través de lo que tú hiciste nos fue otorgado gratuitamente. Gracias por este don maravilloso, por este regalo maravilloso llamado salvación. Recibe, Señor, la gratitud de nuestro corazón. Recibe toda gloria, todo reconocimiento, toda alabanza. La mereces, mucho más de todo lo que te podamos dar. Gracias, lo declaramos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Muy bien, qué bueno, hermanos, es compartir estos minutos. Tal vez el distanciamiento, la tecnología nos restringe en algunos aspectos en el tiempo, pero de igual modo siento que Dios nos ha dado un hermoso tiempo, un hermoso momento para compartir. Antes que compartamos la palabra del Señor esta mañana, como hacemos cada domingo, quiero decirles 2 o 3 cosas importantes. Por un lado, sus peticiones, sus necesidades, por favor, compártalas con nosotros. Hemos estado orando específicamente esta semana mucho por la salud del pastor Lorenzo, que ha estado bien delicado, y también les he pedido orar por el pastor Hugo García. Gracias a Dios, él ha ido evolucionando en una crisis fuerte que tuvo, que golpeó, sacudió violentamente su salud y por ende también a su familia. Así que eso les pido, mantengámoslo en oración, pero también sumemos todas las peticiones que cada uno de ustedes nos comparte para poder llevarlas delante del Señor y compartir eso para que Dios haga los milagros que sabe hacer. Por un lado eso. Por otro lado también les quiero recordar que cada domingo hemos comenzado a orar por la economía de la iglesia, por la economía de vuestras familias, de vuestros hogares, por la fidelidad de cada familia que se ha mantenido dando sus aportes, sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos para ayudar a la iglesia y también para sostener la familia pastoral. Ese es un compromiso por el cual hemos comenzado a orar y a pedir bendición de parte de Dios para esto. Y también la tercera cosa que les estuve anunciando en la semana es que nos dimos esta semana para reunir los fondos que ustedes mismos nos aportan para que ya a partir de mañana lunes podamos empezar a distribuir la ayuda a todas las personas que ayudamos mensualmente. No lo estamos haciendo en general en la modalidad de poder repartir primicias porque la cuarentena nos restringe demasiado para hacer eso, pero creo que ha sido muy bueno y hermoso poder ayudar con ofrendas a las familias y los hogares, que también en su momento eso ha sido un gran aporte y una gran ayuda. Así es que esto quiero decírselos antes de que comencemos la palabra del Señor. Luego que terminemos, vamos a orar, vamos a pedir bendición a Dios, vamos a orar, como les digo, por la economía. Y también les recuerdo finalmente que enlazamos luego de esta transmisión con lo que hemos estado haciendo por los niños. La Academia Amigos de Jesús, que está cada domingo muy interesante,
muy hermoso todo lo que se prepara para que también nuestros hijos sean bendecidos. Muy bien, queridos hermanos, preparémonos entonces para compartir la palabra del Señor, y me gustaría pedirles que me acompañaran a que leyéramos en Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 3 al verso 6. Acompáñenme y vamos a leer ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios bendiga esta palabra. Quiero, tal vez como una introducción, comentarles un poquito el trasfondo de las palabras del apóstol Pedro, porque tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, y tienen que ver mucho con el momento que Pedro está describiendo, las cosas que está describiendo, que finalmente aborda desde la óptica de lo que es necesario que ser afligidos por un poco de tiempo a través de diversas pruebas. El momento histórico o el trasfondo histórico en el cual se está escribiendo esta carta o este mensaje a la iglesia es un periodo difícil. Hablamos por ahí por el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén y destruyó literalmente el templo de Salomón. No sé si recuerdan que el Señor les había dicho, en una suerte de profecía, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, cuando ellos le mostraron las grandezas del templo. Y el Señor se refería proféticamente a este hecho puntual que ocurrió en el año 70 después de Cristo. La historia dice que fue tan agresiva, tan violenta la invasión a Jerusalén y la destrucción del templo, que como sabían que Salomón había revestido las paredes del templo con oro, el fuego derritió el oro y los romanos levantaban piedra sobre piedra buscando el oro que se había derretido del templo de Salomón. Ese momento que ellos estaban viviendo es un tiempo de dispersión muy agresivo y por ende un tiempo de mucha persecución. Ahora tal vez es más fácil que podamos entender por qué Pedro le dice por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Ellos están viviendo un tiempo de mucha prueba, un tiempo de mucho dolor. Y bueno, yo quiero hablar esta mañana un poco de eso, del dolor. Porque el dolor es algo que todos hemos probado, que todos hemos vivido, y no quiero sonar a pájaro de mal agüero, pero es algo que vamos a seguir probando. El dolor golpea nuestra puerta y le abramos o no le abramos, entrará y llegará, aunque no lo queramos. Ellos están viviendo un tiempo de dolor, obviamente, un tiempo muy difícil, y me pareció pertinente usar esto como un poco el trasfondo de lo que quiero compartirles y de las cosas que quiero comentarles esta mañana. Primero, el dolor es algo de lo cual ninguno de nosotros está ajeno. Si nadie puede decir, no, eso a mí no me va a tocar ni me ha tocado. Eso no es así. El dolor es algo que ninguno de nosotros quiere. O sea, nadie en su cinco sentidos diría, yo quiero sufrir, quiero pasarla mal, quiero sentir dolor. Eso no es necesario. El dolor no está en el propósito de Dios. No es el propósito de Dios enviarnos dolor. Creo que es importante que usted entienda eso. Cuando Dios creó al hombre en el huerto, no lo creó para sufrir. Eso vino como consecuencia de la maldición del pecado, el deterioro del proyecto, del plan original de Dios. El dolor nos pone a prueba, mis hermanos. Muchas cosas son probadas cuando vivimos tiempos de dolor.
El dolor también saca lo mejor de nosotros, pero también saca lo peor de nosotros. Eso creo que todos lo hemos probado también en el terreno puramente práctico. El dolor siempre tiene una razón. O sea, siempre hay una causa por la cual llega a nosotros. Me gusta algo que escribe o que se escribe en el libro del hombre que sabe bastante de dolor, creo que más que todos nosotros juntos. Me refiero a Job. Job, en el capítulo 5, en el verso 6, dice esto: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Lo que básicamente está diciendo Job es que el dolor siempre tiene un sentido, una intención, un propósito. Y entiendan bien esto, porque somos nosotros los que determinamos, son nuestras convicciones, es nuestra fe la que determina finalmente cómo va a encauzarse ese dolor. No es el dolor en sí el que puede definir eso lo definimos nosotros. El dolor tiene una intención, un propósito que no es beneficioso, pero nosotros, con nuestra fe y nuestras convicciones, podemos manejar eso, de modo que sí, finalmente, eso reporte algo bueno, una experiencia, un aprendizaje, etcétera, para nuestra vida. Ahora, esta semana palpé muy de cerca algo de este dolor, y eso trajo a mi cabeza, a mi mente, una cantidad enorme de información que, les confieso, todavía estoy procesando. Vivimos unos días muy fuertes con una de mis hijas, primero con un cuadro que aparentemente acusaba una apendicitis, pero finalmente fue que tenía cálculos renales. Yo sufrí de cálculos renales, y los que han sufrido de eso, es terrible, los dolores son insoportables, terribles. Entonces, vivimos la experiencia por varios días con una de mis hijas, y obviamente frente a esa situación de dolor me encontré confrontado a muchas cosas, vi muchas cosas, sentí muchas cosas. Por eso les digo que es como demasiada información la que me acumuló en la cabeza, en el corazón, en la mente, y todavía estoy procesando mucho de eso. Ahora, yo soy uno más, como muchos de ustedes, que hemos vivido esos momentos de dolor, porque tal vez los vamos a vivir. Y mientras yo acompañaba a mi hija en ese proceso, tuve mucho tiempo para pensar, para observar. Tiempo de sobra, porque estuvimos de las 5 de la tarde aproximadamente del martes de esta semana que está terminando, hasta las casi 8 de la mañana del otro día, ahí. Entonces, en ese rato en donde yo tuve tiempo para todo, obviamente, para pasar también mucho frío, mucha hambre, empecé a analizar cosas, lo denigrante, por ejemplo, del sistema de salud que tenemos y que todos conocen, lo indigno que es esto muchas veces para toda la gente, porque tú ves cada caso ahí en la urgencia de un hospital, es terrible lo indigno que es eso para mucha gente. También observas la incompetencia de muchas personas que están metidas en el sistema, pero que no son competentes para hacer un buen trabajo. Y también ves la empatía de muchas personas que están dispuestas a ayudar y hacer lo que está en sus manos hacer. Este problema no es esencialmente de las personas, sino de un sistema que ya no sirve. La impotencia que yo sentía, mis hermanos, de no poder hacer nada para mitigar el dolor de mi hija. Yo la veía que se quejaba, la veía que lloraba y no poder hacer nada. Es terrible eso, y yo sé que muchos de ustedes me entienden. Y lo difícil que se torna en medio del dolor, separar lo bueno de lo malo. O sea, son muchas cosas las que empiezan a pasarte por la cabeza. Yo creo que mucha gente, cuando vive experiencias dolorosas, se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no se lleva a esto? Y yo creo haberles dicho muchas veces, yo no creo que Dios quiera sacarnos del dolor. Yo creo que lo que Dios quiere es pasar con nosotros el dolor, y
probarnos que podemos pasarlo, probarnos que podemos aprender una lección. Y inevitablemente, ante todo lo que yo estaba pensando, mi cabeza se fue a Romanos 8:28, que dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, obviamente entiendo eso, o por lo menos conceptualmente lo entiendo, pero creo que en el momento que tú estás viviendo algo complejo y doloroso, no es tan fácil asimilar esas palabras, que a veces resulta más fácil declararlas que vivirlas. Entonces, aunque yo estaba pensando en eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, haciéndolo como una especie de eslogan para mí, tenía otra parte de mí que seguía pensando, pero ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué mi hija tiene que estar sufriendo esto? Entonces era una cosa, una conjugación, diríamos en buen chileno, un tira y afloja entre mis convicciones, entre mi fe y lo que estábamos viviendo, que yo no lo quería. En este momento no era yo el que estaba sintiendo el dolor físico, era mi hija, pero yo lo viví, lo conozco. Pero mi dolor era el dolor de verla sufrir a ella y de no querer que ella estuviera en eso. Entonces también el Espíritu me llevó a pensar en un párrafo que es tal vez el verso siguiente de lo que leímos como el texto de esta mañana. Ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 1, pero en el verso 7 nosotros leímos hasta el verso 6. Mire lo que dice el verso 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. Obviamente, hermanos, pareciera ser que frente al dolor nunca recibimos la respuesta que queremos. O sea, cuando finalmente a mi hija la entran a un box para verla, o sea, yo quería experimentar la sensación de, ya, le quitaron el dolor, le inyectaron algo, le hicieron un examen, pasaron varias horas y al rato mi hija sale para que yo le diera su celular. No le habían hecho absolutamente nada, ella seguía llorando por el dolor. O sea, mi impotencia, mis queridos hermanos, se agudizó mucho más. Y estoy contándoles esto porque sé que en alguna medida es lo mismo que tú has vivido o que estás viviendo o que vas a vivir. La cuestión es, primero, entender que no podemos escapar de esto, que esto va a llegar y punto. Y cuando llegue, sí es importante que sepamos qué hacer. Entonces, yo me he pasado gran parte de mi vida por lo que yo soy y por lo que hago, escuchando a mucha gente y tratando de ayudarla frente a situaciones de dolor. Y también me ha pasado que muchas de esas veces he tenido la misma impotencia de no saber cómo ayudar a algunas personas, querer con todo mi corazón ayudarlas, pero no saber o no tener las herramientas para poder ayudar a mucha gente que vive situaciones difíciles o situaciones de dolor. Posiblemente tú te has sentido en ese contexto también, igual que yo, en alguna situación determinada, con amigos, con familia, con tus mismos hijos. Entonces, es una cosa extraña, mis hermanos, es una cosa extraña, pero es una cosa que tenemos que vivir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el dolor? Si es algo que nosotros no queremos, sería fácil tal vez decir, no, me deshago de esto, no lo quiero, pero no puedes hacer eso. El dolor va a venir y le digas en un momento, va a golpear tu puerta y aunque tú no le abras, va a entrar de todas maneras. Entonces la cuestión no es encontrar el mecanismo para que el dolor no te llegue, sino más bien encontrar la forma correcta de enfrentarlo. Y si puedes sacar algo bueno, como Pablo dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Entonces, obviamente, debemos trabajar en eso, para que algo bueno ocurra, para que algo bueno resulte finalmente, aunque el proceso sea doloroso. Lo ideal es que enfrentemos ese proceso de dolor de la mejor manera. Y les quiero comentar una ilustración que tal vez ustedes conocen, pero las perlas, que son parte de la joyería de mucho valor, son el producto final de un proceso extremadamente doloroso que vive una ostra. En una ostra se encuentra una perla, pero originalmente esas perlas se forman por un líquido que las ostras generan, que se llama nácar.
Lo que pasa es que en la médula, como dijéramos, en la carne viva de la ostra se incrusta un grano de arena que obviamente produce un dolor terrible e insoportable. Y la ostra, para protegerse del daño que ese grano de arena le genera, comienza a generar ese fluido llamado nácar, de modo que va suavizando las paredes toscas de ese grano de arena con el tiempo, no sabemos específicamente cuánto tiempo, al punto que ese grano de arena se va transformando en una perla y finalmente ya no daña la médula de la ostra, sino que se va volviendo como parte de ella hasta generar o formar una perla tan preciosa y de tanto valor. Tal vez no es extraño recordarnos entonces que el Señor ilustrara un poco la historia del reino y todo esto con la parábola de la perla de gran precio. Solo que creo que nosotros hemos omitido por algunas cosas porque hemos considerado lo hermoso que nos hace pensar una perla, la perla de gran valor, la perla de gran precio, pero hemos omitido las implicancias, lo que les acabo de contar, cómo una perla llega a ser perla. Y si tuviéramos que preguntar, y no sé si estoy equivocado, pero hace unos días estaba siendo entrevistado por un pastor amigo de Colombia y él me hizo una pregunta respecto a de qué es lo que más nos ha enseñado, de qué es lo que más hemos aprendido. Yo le dije de las cosas malas, de los errores, de eso es lo que más hemos aprendido. Entonces, si tú eres algo, si tú has crecido, si tú has madurado, si hemos aprendido, si ahora somos personas de bien, eso ha sido producto de mucho dolor, de muchas experiencias tristes, de muchas experiencias amargas, que como este grano de arena trabajando en la médula de la ostra, finalmente llega a formarse en una hermosa perla. Entonces, tal vez tendríamos que decir así abruptamente que las mejores cosas que hay en tu vida y en mi vida han emergido de las peores cosas que habían en ti y en mí. O sea, ¿cómo llega una persona a tener un carácter mesurado, equilibrado, maduro? A través de ser una persona arrebatada, agresiva, violenta, etc. Entonces, repito, de lo peor que éramos nosotros ha salido lo mejor, pero ha sido a través de un proceso de sufrimiento. Entonces, el dolor puede sacar lo mejor de ti. Por favor, grábate lo que te estoy diciendo. El dolor puede sacar lo mejor de ti. Ahora, una cosa es cómo nosotros, como hijos de Dios, enfrentamos el dolor, y otra cosa es cómo el mundo ha ido enfrentando el dolor y adaptándose de alguna manera a eso. Y estaba recordándome que leí, y recuerdo haber leído, que el ser humano ha desarrollado en la historia diversos mecanismos para enfrentar el dolor. Pero hay un periodo de la historia, el periodo llamado premoderno. En ese periodo, en el periodo premoderno, emergió una práctica bien particular frente al dolor que se llama el masoquismo. El masoquismo es la extraña manera de obtener placer por medio del dolor. Y esa es una señal, un indicador de cómo el ser humano ha manejado ciertas cosas de manera tan errática. O sea, que nosotros no tenemos que habituarnos al dolor. Tenemos que saber cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, pero no habituarnos a eso, porque el dolor seguirá siendo una cuestión eventual en nuestra vida. Lo habitual no es eso. Lo habitual es paz, gozo. Lo dice Pablo en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 14 de Romanos, en el verso 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo habitual. Lo eventual es que vivamos momentos medios amargos de pronto, por diversas situaciones, sean de responsabilidad de nosotros o no lo sean. Pero si tú me preguntas esta mañana, ¿qué hago yo, pastor, frente al dolor? Te diré lo que yo hago y lo que creo que debemos hacer. El dolor debe ser admitido. No sacamos nada con rehuir o esconder el dolor. El dolor debe ser admitido. Segundo, el dolor debe ser expresado. O sea, no tenemos que probarle nada a nadie. No tenemos que, a nosotros los hombres, en especial en las culturas machistas, nos enseñaron que los hombres no lloran. O sea, esconder el dolor no es algo que tenga sentido. El dolor
debe ser expresado. Tú ves una mujer en los momentos previos a tener un hijo, expresa su dolor, o sea, grita, llora, suda, transpira, se queja, llama, golpea, rasguña. O sea, ella expresa su dolor de todas las maneras posibles. Efectivamente, el dolor debe ser vivido, mis hermanos. El dolor debe ser vivido. Muchas cosas que nosotros hemos enfrentado en la vida las hemos retenido por ahí y no las hemos vivido. El dolor debe ser vivido. El dolor también debe ser oído, porque a través del dolor tú puedes llegar a aprender muchas cosas. Entonces, fíjate que la ciencia dice que cada vez que tu cuerpo reacciona con dolor, es decir, si tú tienes un accidente, un golpe, un trauma, te duele. Obviamente, si te quebras una mano o te quebras un pie o te golpeas violentamente un miembro de tu cuerpo, te genera dolor. Y el dolor, dice la ciencia, es la forma en que tu cuerpo se está defendiendo. Es decir, mientras más duele es porque el cuerpo está agresivamente, con mayor fuerza, defendiéndose de ese trauma o de ese golpe que recibió. Entonces, el dolor es algo que va a estar ahí, para bien o para mal. Ahora, repito lo que dije hace un momento. Somos nosotros los que finalmente definimos cómo va a terminar esto. Somos nosotros. Yo creo que en la Biblia encontramos en la historia de Job, que es la historia de un hombre que creo que sufrió como ningún otro, pero encontramos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, y quiero leerles lo que Isaías dice respecto al Señor en el tema del dolor. Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, ¿pueden ustedes imaginarse el dolor de Cristo? La cruz es tal vez la imagen más cruda del dolor que él sufrió, pero él sufrió dolores de otro tipo. La Biblia dice que en el huerto su sudor era como grandes gotas de sangre, dolor en el alma, dolor emocional, además del dolor físico que le significó ir hacia la cruz. Ahora, de ese dolor expresado durante la vida de Cristo, que finalmente lo llevara a la cruz, emerge el regalo más extraordinario, el regalo más sorprendente, más maravilloso que todos nosotros hemos recibido, el regalo de la salvación. Ahora, lo que tenemos que rescatar, o lo que tenemos que resaltar, es el cómo el Señor manejó el dolor que enfrentó. La manera en que el Señor se enfrentó al día a día en momentos que fueron muy difíciles, sobre todo los últimos días que vivió, la traición de sus mismos discípulos, la traición de sus propios hermanos, la cruz de los clavos, la corona, los azotes, etc. Entonces, todo ese dolor llevó a que Cristo hiciera lo que debía hacer, cumpliera con lo que vino a hacer. Y eso nos trajo salvación, nos trajo bendición eterna. Entonces, hermano, del mismo modo que les decía hace un momento, que el alumbramiento de un bebé llega a su clima máximo en el momento de más dolor de una mujer, o sea, los momentos de pujar del alumbramiento natural de una mujer para traer un bebé al mundo, son dolores, hermano. Pero el resultado es un regalo maravilloso. Aún la mujer, en medio del dolor y del trauma que significa todo lo que es un parto, cuando sacan su bebé de su vientre y lo ponen en su pecho, no hay emoción más grande, es una cosa extraña, porque la mujer de pronto se olvida de su dolor y de todo lo que ha sufrido y llora por la emoción de tener una criatura en su pecho. Entonces, eso te muestra que si se maneja el dolor de la forma correcta, los resultados pueden ser muy distintos tal vez a los que tú has tenido hoy. Mi hermano, te comparto mi experiencia, te comparto mi vivencia, lo que viví esta semana, pero seguro que tú estás viviendo tu propia experiencia o que vas a tener tu propia vivencia o que todavía estás entrampado en alguna situación que te ha traído dolor, sufrimiento o alguna que otra dificultad. El problema no está ahí, hermano. El problema es encuentra la forma de salir de ahí de la manera correcta. Encuentra la brecha por donde Dios te dará la salida. No olvides, y
y creo esto lo mencionamos la semana pasada, que Dios nos dará, juntamente con la prueba, la salida. Dios les bendiga. Gracias por esta mañana, por compartir una vez más con nosotros la palabra. Quiero que oremos. Oremos en primer lugar por la palabra y luego vamos a orar por las demás cosas que ya mencionamos. Por favor, acompáñenme junto a su familia para que oremos por la palabra de esta mañana. Padre, muchas gracias por la palabra que nos has impartido. Gracias, Señor, porque si hablamos de dolor, todos hemos vivido eso, o tal vez muchos todavía lo viven. Así es que nadie está ajeno a esto, pero sí debemos reconocer y ser honestos en aceptar que hemos enfrentado esto de la forma equivocada. Ayúdanos, Señor, para entender bien si hay un propósito en esto, cuál es ese propósito, y para encontrar la mejor manera de vivir el dolor y no escapar o intentar escapar de él. Gracias, bendito Padre, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias. De igual modo, Señor, esta mañana te pido en especial por la salud de nuestro pastor Lorenzo Araya, por la salud del pastor Hugo García. Oramos por ellos para que intervengas, les trates, les renueves, refresques sus espíritus, fortalezcas sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también me sumo para orar por todas las peticiones que nos han compartido mis hermanos y hermanas. Señor, sin duda ya hemos visto muchos milagros, muchas cosas hermosas que tú has hecho, y seguimos orando, Señor, para que todavía se hagan los milagros que faltan por hacer. Gracias, en el nombre de Jesús lo declaramos de igual modo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, Señor, oramos por toda la economía de tus hijos, de cada familia, de cada hogar, donde tal vez han enfrentado procesos de cesantía o complicaciones de algún tipo en la economía. Señor, en el nombre de Jesús, que las semillas de cada uno sean bendecidas. Gracias, Señor, por todos los hogares y la familia de hermanos y hermanas que han mantenido sus aportes, sus ofrendas para sostener la iglesia, que han compartido sus primicias o sus recursos para ir en ayuda de los que necesitan y que han dado sus diezmos, Señor, para el sustento de nuestra familia pastoral. Gracias, Señor, bendíceles a cada uno de ellos, prospérales en la sobreabundancia de tu gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Para la gloria de tu nombre lo declaramos y pedimos tu bendición esta mañana sobre todo lo que hemos hecho. Lo declaramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Solo les recuerdo que mañana vamos a comenzar a distribuir la ayuda que ustedes mismos nos han dado. Así que si todavía usted tiene ganas de ayudar, comuníquese conmigo por interno para que veamos cómo podemos recaudar esa ayuda y mañana comenzaremos a enviar esa ayuda a los hermanos con más necesidad. Un abrazo, Dios les bendiga, que tengan una preciosa y bendecida semana. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where